Hoy me gustaría hablar sobre el final de Berserk, no del capítulo como tal, sino reflexionar sobre lo que pueda pasar con el manga. Este es el primer video que hago de Berserk, el primero de muchos que vendrán en el futuro cercano. Ya habrá tiempo para analizar y comentar cada arco y cada capítulo del manga. Ya habrá tiempo para reflexionar sobre la importancia del legado de Kentaro Miura en la industria. Pero hoy quiero centrarme en el final de la obra, de cómo terminó y sobre todo el futuro del manga. El pasado 20 de mayo se dio a conocer por parte de su editorial la inesperada noticia de que Kentaro Miura había fallecido el 6 de mayo, víctima de una disección aórtica aguda a la edad de 54 años, dejando así huérfana e inconclusa la historia de su vida. La editorial de Berserk, Hakusensha, en toda la conmoción comunicaron que no habían tomado ninguna decisión hasta ese momento, y que actuarían siempre pensando en lo que Miura haría si estuviera vivo, y que saldría el último capítulo en el que estuvo trabajando. Entonces el 9 de septiembre se publicó el capítulo 364, el cual fue el último que Miura escribió y sus 3 ayudantes concretaron dibujándolo. Dejando a un lado este pequeño contexto, vamos con el tema en cuestión. El capítulo 364 no es un final, es de alguna manera la melancólica despedida de Kentaro Miura. Es curioso pensar que un capítulo tan hermoso a su manera sería el último que escribiría. Quizás, y tan solo quizás, él mismo lo sabía. Tengo alguna razón para pensar que él mismo era consciente de que no le quedaba mucho tiempo. Pero este no es el momento de hablar de eso. El hecho es que Berserk terminó con este capítulo. Leerlo te deja en una ambivalencia entre una cálida nostalgia y una profunda tristeza. Lamentas saber que no habrá más por la peor de las razones, pero también te llena ver una vez más y por última vez el arte de Kentaro Miura en su máxima expresión. Esa cascada de sentimientos que es capaz de despertar en ti este manga. Aunque Miura solo haya hecho los bocetos de este capítulo, sus ayudantes hicieron un trabajo magnífico en capturar la esencia de lo que quería transmitir el capítulo. Aunque se note que el acabado final no son dibujos de Miura, lo importante es que lograron el objetivo, incluso dejando esa joya de panel final que quedará para el recuerdo por representar de alguna manera este adiós. Es evidente que este capítulo no es un final. Es imposible cerrar una historia como Berserk en un capítulo, y es que este capítulo tampoco pretende serlo. Y no es un secreto para nadie que estuviera leyendo el manga que Berserk estaba lejos de terminar en el punto donde quedó. El mismo Kentaro Miura en una entrevista ya no tan reciente habló sobre el futuro de la historia, adelantando un par de claves de la trama y tal. Lo más probable es que la historia estuviera en un 60-80% de su totalidad. A mí personalmente me da la sensación de que mínimo faltaban unos 10 tomos más para concluir el manga. Entonces lo que estoy tratando de decir con todo esto es que, viendo que a la historia le faltaba tanto para terminar, entró el verdadero tema del video, el futuro del manga y lo que pueda pasar. Ya meses después de la muerte de Miura, lo que más me preocupa en este momento es lo que va a pasar con el manga. Tengo entendido que lo único oficial por ahora es que en diciembre saldrá a la venta el tomo 41. Aunque tanto la revista y la editorial se han pronunciado diciendo que la publicación de este tomo será el final, tampoco han descartado del todo continuar el manga. Siempre han hablado de que están meditando las cosas. Y aunque con la carta del equipo al final del último capítulo me tranquiliza bastante, aún me quedan muchas dudas sobre el futuro de la obra. La respuesta fácil es pensar que se acabó y punto, pero tengo la sensación de que existe una pequeña posibilidad de que continúe en el manga, y siento que esto sería un grave error. Este punto es complicado de explicar. Sé que a muchos les sonará auténtica locura que yo diga que sería un error que continúe en el manga, pero tengan un poco de paciencia y déjenme explicarles por qué pienso esto. Berserk no es un manga cualquiera. Estamos hablando del mejor manga de la historia. Yo sé que es trágico que una obra tan impresionante no pudiera darle cierre a toda la construcción de una historia como esta. Yo también comparto esa tristeza. Claro que me gustaría ver el final de un camino tan largo lleno de tanto sufrimiento para sus personajes. Pero créanme que aún más trágico sería ver cómo destruyen la historia con un mal arco final, con un mal desenlace, con un mal cierre para los personajes. Piensa en un momento en lo horrible que sería ver a Berserk arruinado por un mal final. No es que yo sea fatalista. Este es el momento para darse cuenta de quién era Kentaro Miura. No hablamos de un mangaka convencional. Llenar el vacío que deja Miura es imposible. No dudo del talento de los ayudantes de Kentaro, pero es algo evidente que no hay punto de comparación en lo que ellos pueden hacer y lo que fue capaz de hacer Miura. Es cierto que el acabado del capítulo final es muy bueno, pero no llega a ese nivel tan brutal. De hecho, ese capítulo no solo estaba escrito, también habían bocetos de tinta hechos por Miura, con los que se guiaron, claro, porque dibujar este manga no se trata solamente de dibujar los personajes como son. Kentaro Miura era un genio del dibujo en todos sus aspectos,
tanto la técnica pero sobre todo la composición. La manera de cómo en Berserk están representados cada elemento es algo que únicamente conocía Miura. Esa creatividad y talento para el dibujo que le permite deconstruir la morfología haciendo así todo tipo de monstruos. La capacidad para crear simbolismo y su técnica es algo único e irrepetible. Precisamente por eso Berserk tiene el mejor dibujo del manga con diferencia. Aunque estuviera escrito todo lo que iba a pasar, los ayudantes no serían capaces de llevarlo al papel como Kentaro Miura lo haría. Y eso me lleva al otro gran problema, que es aún más complicado de solucionar. Miura, aparte de ser el mejor artista del dibujo de la historia del manga, escribiendo tampoco es que se quedaba muy atrás. He visto varios artículos donde periodistas decían, si en algún lugar hubiera dejado escrito qué pasaba al final, podrían continuarlo. Un comentario desde la total ignorancia de cómo funciona escribir una historia, porque si ya es complicado tratar de dibujar como Miura, es imposible tratar de escribir como él. Interpretar un guión escrito por él ya supone cierto grado de dificultad por lo que comenté antes acerca del dibujo, pero continuar la historia sin tener idea de lo que él quería hacer es condenar el manga al fracaso. Aunque tuvieran en un papel escrito por él los sucesos finales de la historia, seguiría siendo imposible hacerlo como él, porque cada pequeño detalle en Berserk tiene una profundidad y un sentimiento que solamente Kentaro Miura podía imaginar. Más allá del estilo de dibujo que cualquiera puede reconocer, la historia de este manga es lo que la convierte en lo que es. Cómo construye y desarrolla a cada personaje, la humanidad y profundidad que plasma en cada uno de ellos, la visión del mundo y las corrientes filosóficas que forman las bases de una trama tan oscura y compleja, cómo cada suceso y cada diálogo despiertan en ti tantas sensaciones y tantos sentimientos que leer el manga se convierte en algo personal. Escribir esta historia y de esta manera, como lo dije con el dibujo, es algo único e irrepetible. Solamente él sabía qué tanto quería contar y cómo hacerlo para llevar a la historia a su cierre. El único capaz de concluir una historia de esta magnitud es el mismo que la escribió durante 30 años. Es demencial pretender que continúe en el manga y que mantenga el nivel de calidad. Aún más pensando en que el manga no estaba en los últimos capítulos. Si Miura hubiera muerto a falta de un par de capítulos para finalizar el manga, habría más espacio al debate. Pero ya les comenté que no era así, el manga estaba lejos de terminar. Ahora, con todo lo dicho en mente, traten de imaginarse lo difícil que realmente es continuar Berserk. Al menos de la mejor manera, claro. Continuar este manga sin Kentaro Miura significa perder la esencia de la obra. Hay que dejar de verla como un simple producto donde la discusión es si vale la pena o no continuarlo. Hay que pensar en ello como una obra de arte íntima y personal para su autor, que terminaría siendo su obra magna y lo consagraría como el mejor mangaka de la historia. Piensen en todo lo que alguna vez los hizo sentir este manga y pregúntense si realmente vale la pena faltar al respeto del autor metiendo manos que no son las suyas en la obra de su vida por el capricho egoísta de nosotros. Para mí no lo vale, porque el hecho de que no vaya a tener un final es muchísimo menos trágico que tener un final malo que no represente el arte de Kentaro Miura. No siempre el final es algo conciso. El final puede ser algo ambiguo. La obra adquiere un valor y significado diferente por todo lo que está detrás. Es una obra tan desbordante de arte que lo que le dio final fue el arte efímero que es la vida. Por el cariño, respeto y admiración a su persona, a su obra y a su legado, lo mejor que podemos hacer es abrazar la realidad y aceptar que no siempre habrá un final feliz. Say where is my shame when I call your name. So please don't set me free. I'm as heavy as can be.